A todos ustedes, los amados de Dios, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. En nombre de nuestro Dios y Padre, quien amorosamente nos ha invitado a adorarle, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y les recordamos que mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de su cuerpo. Por tal razón y con el inquebrantable don de fe que se nos ha concedido, acerquémonos con oración a nuestro trino Dios. Padre, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Te damos las gracias por permitirnos, por convocarnos en este día. Presentamos este tiempo delante de ti. Ponemos este culto en tus manos. Todo el desarrollo de él, los cantos, la palabra y el corazón mío y el de cada oyente, para que seas tú llevándote la honra y la gloria en este día. Como iglesia te queremos pedir perdón, queremos reconocer nuestros pecados delante de ti, queremos reconocer que nos ha faltado amor, que nos ha faltado obediencia, que nos ha faltado el deseo de escudriñar más acerca de tu palabra. Reconocemos que todavía hay en nosotros amor al mundo, amor al poder, amor al dinero, que nos falta amor los unos por los otros y te queremos pedir perdón por eso, Señor. Perdónanos, Padre amado. Creemos que tú eres un Dios bueno. Hermano, en este momento quiero que usted aproveche que estamos delante de nuestro Señor y usted pida ahora perdón por sus pecados personales. Incline su rostro donde quiera que se encuentre y pídale al Señor perdón por sus pecados. Quiero que vayamos al Salmo 51 juntos y oremos a nuestro Señor. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti y he hecho lo malo ante tus ojos. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Todos decimos, amén. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque por medio de Él recibimos el perdón de pecado. Por medio de su obra preciosa y perfecta en la cruz del Calvario, hoy todos podemos entonar juntos el canto que dice, estoy bien con mi Dios. Cualquiera que
Estamos bien contigo, Señor, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la situación, estamos bien contigo. Miqueas 7:18 dice que Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Nos acercamos con júbilo, nos acercamos con temor, nos acercamos con una solemne reverencia a ese Dios cuyo mayor placer es amar. Vamos a adorarle todos juntos, hermanos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono y se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con su sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás.
por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo es. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el susurrar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es
aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a pasar al tiempo de lectura. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oh Dios, tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Prepara nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo para que recibamos tu verdad. Calla en nosotros cualquier voz que no sea la tuya, para que al escuchar podamos también obedecer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amados hermanos, la Biblia nos manda a desear la palabra como la leche no adulterada. Así como un niño desea la leche de su madre, de la misma manera nosotros debemos desear la palabra. Así que todos juntos vamos a entonarle al Señor este canto que le pide el pan de vida. Vamos a decirle al Señor, dame de vida el pan. Dame, mi buen Señor, de vida el pan, como lo hiciste un día junto al mar. Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, y en tu palabra espero oír tu voz.
ayer el fresco pan, en ella nos darás la libertad, en ella encuentro gozo y solas. Con tu espíritu toca mi ser y abre mis ojos tu verdad a ver. Muestra tu voluntad, dame tu luz. Quiero en tu libro verte a ti, Jesús. Muy bien, gracias Señor por el pan de vida. Hermanos, como ustedes saben, ya estamos en Juan capítulo 7 y hoy vamos a, como de costumbre, siempre que iniciamos un capítulo nuevo, lo leemos desde el principio. Así que hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 7. Leamos juntos. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia.
Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán, y donde yo esté no podrán ustedes llegar? En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes lo interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Señor, tu palabra está bendecida, tu palabra nos bendice, tú nos hablas a través de ella. Hermanos, en respuesta a lo que el Señor nos ha hablado, nosotros vamos a confirmar públicamente nuestra fe a Él. Vamos todos juntos a repetir las palabras del credo de Niceno. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecado y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. En esto creemos, Señor. Amén. Muy bien, la enseñanza de esta mañana se titula Jesús y la incredulidad de sus discípulos. Aunque a lo largo del capítulo hemos visto o vamos a ver mucha persecución hacia la persona de Jesús, mucha incredulidad, en este extracto o en este parte del pasaje vamos a ver principalmente 3 persecuciones hacia la persona de Jesús. Vamos a ver el de las autoridades judías, vamos a ver el de su propia familia, la incredulidad de su propia familia, y vamos a ver la incredulidad de la muchedumbre que estaba asistiendo a la fiesta de los tabernáculos. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 1 hasta el versículo 12 y vamos a dividirlo en esas 3 partes. Vamos a ver cómo el Señor Jesús enfrenta diversas persecuciones. Pero a modo de introducción esta mañana, déjame decirte que nuestra fe cristiana es una fe que ha sido perseguida desde sus propios orígenes. Jesucristo fue perseguido y finalmente fue crucificado por las autoridades de su época. 11 de sus 12 discípulos, de hecho, fueron perseguidos y llevados al martirio. Juan, que fue el único de los apóstoles que sobrevivió y murió de vejez, la historia de la tradición en la iglesia nos dice que Juan fue expuesto al martirio, pero logró sobrevivir. Así que si vemos a la historia de la iglesia desde sus comienzos, vamos a saber que nuestra iglesia, que nuestra fe es una fe perseguida. De hecho, si nos vamos a la historia de la iglesia primitiva, desde la época del gran incendio en Roma, bajo el gobierno de Nerón, en el 60-65 después de Cristo, hasta el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, vamos a notar una gran persecución cristiana. De hecho, Eusebio, que era un historiador de la iglesia, nos cuenta que una gran multitud de cristianos fueron martirizados durante esos primeros 300 años de la iglesia. No se puede contar la cantidad de personas que han muerto por nuestra fe, pero Eusebio dice que eran una gran multitud. Datos más recientes, por ejemplo, en el año 1999, una universidad hizo un estudio y para ese año, 1999, 164,000 cristianos fueron martirizados en todo el mundo. Y un dato mucho más reciente es ahorita en el año 2020, la lista de persecución mundial, usted la puede buscar por internet, es realizada anualmente por la organización evangélica Puertas Abiertas. Bueno, esta organización nos cuenta que más de 260 millones de cristianos a lo largo del mundo están siendo perseguidos de manera alta, muy alta o de manera extrema. Esto es un estudio que se realizó en 50 países, los 50 países donde hay mayor persecución cristiana. Es una cifra bastante alarmante cuando la comparamos con la del año 2019, porque aumentó 15 millones de casos de persecución. De estos datos también se obtiene que cerca de 2.980 personas cristianas han sido asesinadas debido a su fe en el último año y la iglesia como edificio ha sido fuertemente atacada. De hecho, el año 2019, 1.847 sedes de iglesias cristianas fueron atacadas y en el año 2020, 9.488 edificios han sido atacados, un crecimiento exponencial con respecto al año anterior. Otro dato alarmante es que cerca de 8.500 cristianos han sufrido violaciones y ataques sexuales por el hecho de ser cristianos y cerca de 600 personas han sido obligadas a casarse con personas no cristianas. Aunque todos los cristianos, adultos, jóvenes, niños, mujeres y hombres son atacados, fuertemente perseguidos, en realidad las mujeres parecen ser las más afectadas en estos países. Aunque la lista solo incluye 50 países, los autores dicen que hay unos 23 países más donde la persecución también es bastante alta.
si se suman estos 23 países, entonces la cifra de cristianos perseguidos en la actualidad estaría rondando los 300 millones de personas. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los tiempos que estamos viviendo es un tiempo difícil y que la iglesia cristiana históricamente siempre ha sido una fe perseguida. De hecho, vemos cumplidas las palabras de Jesús en Mateo 10:24, donde Él dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo es superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su familia. Así que realmente es cierto, ¿verdad? Al Señor fue perseguido, sus líderes principales fueron perseguidos, y lo natural es que el mundo también persiga a los seguidores de Cristo en medio de este tiempo. Así que yo digo todo esto, ¿verdad? Porque el pasaje que nos compete esta mañana nos habla precisamente de la persecución. Ya hemos aprendido que en Juan capítulo 5 se exacerba la persecución, en Juan 6 se llega el clímax y se desata la furia de la persecución contra Cristo, y aquí en Juan 7 empezamos a ver cómo ya es completamente abierta y hostil la persecución contra Jesús. Así que digo esto porque es lo que vamos a ver al Señor Jesús enfrentando la persecución judía, vamos a verlo enfrentando la incredulidad de su propia familia, y vamos a verlo cómo enfrenta la dureza del corazón de las multitudes que estaban en ese momento en la fiesta de los tabernáculos. El objetivo que pretendemos alcanzar esta mañana es que las personas que están sufriendo persecución entre nosotros hallen consuelo en esta enseñanza. Queremos además eliminar algunas de las presuposiciones falsas sobre la fe cristiana, sobre todo la que causa el evangelio de la prosperidad, que dice que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere hacer feliz en términos de este mundo, que Dios está deseoso de que seas exitoso y que materialices todos tus sueños. Vamos a acabar con esas ilusiones por moral, por principio de ética, por amor a tantos perseguidos. Vamos a predicar la verdad esta mañana. Y tercero, vamos a llamar a la conciencia cristiana para que podamos vivir una vida conforme el Señor nos llama a que vivamos, una vida consagrada para Él, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer esta mañana, ese es el objetivo que pretendemos alcanzar esta mañana. Y como les dije ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver el pasaje desde 3 puntos. Vamos a ver primero la persecución de Jesús o a Jesús por las autoridades. Vamos a ver la incredulidad de su familia y vamos a ver la incredulidad en la multitud. Muy bien, y vamos a ver de qué manera esto puede transformar nuestra vida en esta mañana. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver la persecución de las autoridades. Vamos a leer juntos desde el versículo 1. Dice: algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. La expresión algún tiempo después es importante, porque de Juan capítulo 6 al capítulo 7 han pasado 6 meses. Y eso es muy importante que lo sepamos. En Juan capítulo 6 el contexto es la primavera y la fiesta de la Pascua. En Juan capítulo 7 el contexto de todo esto es el otoño y es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Así que han pasado 6 meses. En esos 6 meses el Señor ha enseñado, ha liberado, ha sanado y ha ido a las sinagogas y ha recorrido toda Galilea, ¿verdad? Haciendo lo que su ministerio hacía. Pero lo que destaca en esta primera parte de la enseñanza es que Jesús actuaba con prudencia. Y eso quiero ponerlo como una base para lo que iremos a hablar esta mañana. Muy bien, se nos dice claramente que Jesús no tenía ningún interés de ir a Judea porque allí los judíos procuraban matarlo. Muy bien, Jesús, ¿verdad?, no estaba interesado en procurar una confrontación que lo llevara a la muerte de manera prematura, y como cristianos debemos saber eso. El cristianismo, aunque es un cristianismo perseguido, en realidad el cristianismo no es una fe donde se nos invita a ser insurrectos, rebeldes, que coqueteemos con el martirio todos los días de nuestra vida. En realidad se nos manda a actuar con prudencia porque nuestro Señor actuó con prudencia. De hecho, en Juan 4 vemos a Jesús huyendo de una confrontación
porque cuando los judíos se enteraron de que él estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista, él decidió apartarse. Se fue de Judea para evitar una confrontación. Lo mismo vemos en Juan 6, cuando la multitud lo agarró, que quería proclamarlo rey. Dice la Biblia que él huyó solo hacia las montañas, porque eso iba a ser una guerra civil, literalmente. Por lo tanto, vemos a nuestro Señor actuando con prudencia. Él sabía que él tenía que ir a la cruz del Calvario desde el principio, pero no la estaba provocando realmente, ¿ok? Así que desde el principio vemos la prudencia de nuestro Señor y es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que ser hombres atrevidos, personas que prediquen la verdad, que vivan la verdad con osadía, pero debemos ser personas prudentes. Aquí, lo cierto es que aquí tenemos el primer grupo de personas que estaban persiguiendo a Jesús y eran las autoridades judías. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, pero igualmente lo repito, la palabra judío es una palabra que Juan utiliza para referirse a la cúpula de las autoridades religiosas de aquella época, estas autoridades hostiles. No tiene nada que ver con el pueblo en general, no tiene nada que ver con la muchedumbre, con el pueblo pobre, no tiene nada que ver con eso. Más bien hace referencia a las autoridades hostiles. Eso es lo que Juan hace referencia aquí. Bueno, estas autoridades hostiles ya querían matarlo. ¿Ves? Ya has venido viendo la forma en la que ellos iban actuando y aquí llegó el punto máximo, ¿verdad? Y ellos querían acabar con su vida. Así que Jesús prefirió no ir a Judea. No tenía ningún interés. Otra cosa que es importante que destaquemos es que Jesús no quería ir no por miedo, porque evidentemente ya hemos visto la intrepidez, el valor, y nuestro corazón se ha llenado de mucha alegría al ver a Jesús obrando con tanto poder y predicando con tanta osadía. La razón verdadera por la que Jesús no quería ir era porque simplemente no había llegado su tiempo aún. De hecho, esto es muy interesante a lo largo de todo el capítulo. Por lo menos hay 4 referencias al tiempo. Juan nos habla de que Jesús menciona varias veces la palabra no ha llegado mi tiempo. Lo menciona en el versículo 6, lo menciona en el versículo 14 y lo menciona en el versículo 30. Así que vemos a Jesús interesado en cumplir la voluntad de Dios, pero también muy interesado en hacerlo en el tiempo de Dios. Y esto nos humilla mucho como cristianos y es la primera aplicación práctica a nuestra vida. Jesús quería hacer la obra de Dios, pero también quería hacerlo en el tiempo de Dios. De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan se nos muestra claramente el interés que Jesús tenía por cumplir el plan de Dios en el tiempo de Dios. Y esto nos humilla en cierta manera, porque si Jesús, sabiendo todo, porque él era omnisciente, sabiendo cuál era el destino, la hora en la que debía morir, fue paciente, ¿cuánto más nosotros no debemos ser pacientes, actuar con mucha prudencia, porque nosotros no conocemos plenamente la voluntad de Dios, no conocemos los tiempos del plan de Dios? Por lo tanto, se nos requiere mucha oración, se nos requiere mucha humildad y se nos requiere actuar con mucha diligencia a la luz de la Escritura. Así que, hermano, usted que está deseoso de hacer la voluntad de Dios, también debe aprender que no solamente hay que hacer la voluntad de Dios, sino hay que procurar hacerla en el tiempo de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oración, pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, ¿verdad? Humildad y sobre todo conocer la palabra para actuar siempre en conformidad a esos preceptos. El Señor tiene una voluntad para nuestra vida. Cada persona cristiana tiene un plan de Dios en su vida y Dios no lo tiene oculto. No es que Dios te da una voluntad y te la esconde para que ahora tú veas a ver cómo resuelves. En realidad la voluntad de Dios siempre está al alcance de todos nosotros, pero debemos ser muy pacientes. Una de las grandes cosas que me apasionan del Señor era su paciencia. Imagínate a Dios, Jesús, todopoderoso, omnisciente, ¿verdad? Lleno de todas las facultades para hacer el plan de Dios en su vida y sin embargo esperando 30 años en el anonimato, 30 años en una carpintería esperando que llegara su tiempo. Eso es vencer la prueba de la paciencia y somos llamados a eso. Sobre todo le hablo a nuestros hermanos jóvenes que tienen unas ganas de devorarse al mundo y andan como no hayan ni por dónde empezar. En realidad Jesús es un buen ejemplo para todos nosotros. Seamos pacientes, seamos muy prudentes, ¿ok? Número 2, vamos a ver ahora la incredulidad de
la familia. Y aquí vamos a detenernos un poco porque quizás este sea el centro, el núcleo del mensaje esta mañana. El versículo número 2 nos dice que faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Ese es un dato muy interesante. Así que los hermanos de Jesús le dijeron lo siguiente: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Muy bien, antes de entrar en materia en las palabras de Jesús, pongamos un mejor contexto. Vamos a hablar un poco acerca de este festival judío o de esta fiesta de los tabernáculos. Yo solamente voy a hacer alguna mención porque a lo largo del capítulo vamos a hablar un poco más de la fiesta, pero lo importante es que usted sepa que esta fiesta fue instituida por Dios. Se conocía como la fiesta de las enramadas y era la tercera fiesta más importante judía, o mejor dicho, era la fiesta que cerraba el ciclo de la gran festividad judía anual. Era una de las fiestas del peregrinaje, por lo que judíos de todas partes del mundo y del Imperio Romano iban a esta fiesta. Se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, porque los judíos hacían cabañas en toda Jerusalén, tiendas de cabañas, y vivían allí durante los 8 días de la fiesta, ¿ok? Imagínate eso, tenían carpas que ponían en todas partes, los ponían a lo largo y ancho del templo, lo ponían a las afueras de la ciudad, los ponían en los terrados, en las casas, en las azoteas. En todas partes de Jerusalén se veían estas especies de carpas donde los judíos durante 8 días iban a vivir allí. Eso tenía un sentido cultural y social bastante grande, pero era muy interesante esta fiesta. La razón por la que ellos vivían así era porque querían conmemorar básicamente 3 cosas. 1, querían agradecer al Señor por la cosecha de ese año. 2, querían pedirle a Dios la bendición para la cosecha del año siguiente. Y número 3, porque querían conmemorar o recordar el periodo del Éxodo en que los antepasados habían vivido en el desierto, precisamente en tiendas de campaña. Así que ellos vivían en campañas para conmemorar el periodo en el desierto, ¿verdad? Así que aquí es el contexto donde el Señor va a dar el discurso de Juan 7. Por lo tanto, se esperaban miles y miles y miles de peregrinos que fueran a Jerusalén. Así que en ese contexto a los hermanos de Jesús se les prende una gran idea y le dicen, bueno, mira, aprovecha que viene tanto peregrino, aprovecha que viene quizás 1 millón de personas de toda parte del mundo y date a conocer. Sal de aquí de Galilea y vete a Judea para que conozcan, porque nadie que hace los milagros que tú haces o las señales que tú haces lo hace en secreto. Date a conocer al mundo. Así que el consejo de los hermanos de Jesús no estaba tan al lado de los cabellos, porque en realidad estaban diciendo 3 cosas que eran ciertas. Número 1, la mayoría de los maestros enseñaban de forma pública. Número 2, los discursos abiertos eran considerados atributos a la virtud. Por lo tanto, una persona que hablaba públicamente era considerada en esa época una persona virtuosa. Y número 3, porque las obras que se llevaban en secreto levantaban sospechas y se consideraban engañosas. Así que partiendo de esta escuela política, ¿verdad? De esta teoría política de sus hermanos, le dan este consejo a Jesús. Y eso suena muy bien. Pero en el versículo 5, el apóstol Juan, en este caso, nos está diciendo cuál era la razón verdadera por la que ellos estaban aconsejando a Jesús de esa manera. Y leemos que dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Así que lo que realmente ellos le estaban diciendo era un buen consejo, pero con una intención incorrecta. Ellos no creían en su propio hermano. Es como si ellos le estuviera diciendo, mira, tú estás diciendo que eres el Salvador del mundo, el Mesías, estás haciendo una serie de obras. ¿Por qué no sales a ver si otras personas también creen y tal vez nosotros también creamos? Es probable que los hermanos de Jesús estuvieran midiendo las palabras de Jesús y la forma en que las autoridades judías y la muchedumbre en total pudieran responder al mensaje de Jesús. Tal vez ellos no se querían quedar o sentir embaucados
ante las enseñanzas de Jesús. Pero en realidad esta no es la única ocasión donde los familiares de Jesús demuestran incredulidad hacia el propio Jesús, porque en Marcos 3:21 se nos recuerda aquel momento donde Jesús no podía ni comer. El ministerio de Jesús estaba en pleno crecimiento, llegaban a la casa los endemoniados, la gente enferma, Él los sanaba a todos y no podía comer. Bueno, Marcos 3 nos recuerda que cuando la familia se enteró de eso, ellos salieron a buscarlo y dijeron que estaba fuera de sí. Eso lo podemos leer en Marcos 3:21. Querían hacerse cargo de Él porque decían, está fuera de sí. Jesús perdió los cabales. De hecho, el propio Jesús dijo en Mateo 13:57, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Así que Jesús dijo eso porque sabía, ¿verdad? Porque lo había vivido en carne propia. Lo cierto es que los hermanos de Jesús no entendían ni los motivos, ni los métodos, ni el propósito por el cual Jesús obraba como obraba. Además, ellos tenían un criterio errado. Ellos estaban aconsejando a Jesús a que se diera a conocer al mundo para que hallara el agrado y la aprobación del mundo. Lamentablemente, muchas iglesias hoy están partiendo bajo este principio, quieren es agradar al mundo, pero Jesús claramente le va a demostrar a sus hermanos y nos va a demostrar a nosotros que el principio fundamental de nuestra fe no es precisamente agradar a la gente del mundo. Lo otro que se nota aquí claramente es que los hermanos no estaban muy claros de lo que estaba pasando. Los hermanos seguramente no estaban claros o no sabían que los judíos ya lo querían matar. Y segundo, como que no habían leído Juan 66, donde se nos dice que la mayoría de sus discípulos ya lo habían abandonado. Así que los hermanos pensaron, bueno, sal y darte a conocer, a ver si ellos creen y si las autoridades judías te aprueban, entonces nosotros tal vez también creamos en ti. Lo cierto, hermanos, es que este versículo específico nos advierte de la terrible dureza del corazón humano. Vamos a reflexionar solo un poco juntos. Que los hermanos de Jesús no hayan creído en el propio Jesús nos habla de la depravación del corazón humano y de la incapacidad que tiene para creer. Nos habla de la necesidad absoluta de la gracia divina para poder convertir a una persona en un verdadero discípulo de Cristo, y nos habla de que hay un gran peligro en todos aquellos que crecen familiarizados con la gracia divina o con las cosas espirituales. Hermanos, eran sus parientes, vivían con Jesús, lo vieron crecer. ¿Por qué no creyeron? Yo voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? A modo de referencia. ¿Será que Jesucristo nunca les predicó el evangelio? ¿O será que les predicó un mensaje incorrecto? ¿O será que no era un buen maestro y no se sabía explicar? ¿O qué tal esta? ¿Será que Jesús tenía inconsistencias en su carácter? Y sus hermanos decían, no, este es un inconsistente. Una cosa es lo que hace afuera de la casa y otra cosa es lo que hace dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no notaron que estaban frente al hombre más hermoso sobre toda la tierra? ¿Por qué ellos no vieron nunca que ellos comían con el amor encarnado? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta que jugaban con el ser más santo, perfecto y piadoso de toda la tierra? ¿Qué pasó que no pudieron notar que el mismo Dios vivía en su casa? Piénselo por un momento. ¿Qué pasó que no tenían el deseo de comer el pan de vida? ¿Qué pasó que no tuvieron el deseo de beber de la fuente de Jesús? Hermanos, que esto en verdad no nos asombre. Los hermanos de Jesús, como cualquier otro ser humano, no podían tener ningún deseo por el Salvador, al menos que la gracia divina los capacitara para que creyeran. Hermanos, es impresionante y creo que mucha gente medita muy poco en esto. No creyeron en Jesús. Sus hermanos no creyeron en Él. ¿Qué pudieron ver en Él? ¿Qué imperfección? ¿Qué incoherencia? ¿Qué debilidad? ¿Qué inconsistencia? ¿Qué pecado oculto pudieron ver en Él?
¿Cuál? Para que sus hermanos digan, ¿sabes qué? Yo no creo en ti. Mira, yo quiero aplicar esto a nuestra vida. Y aquí surge una preciosa fuente de consuelo. Primero, yo quiero que usted recuerde que el verdadero cristianismo es una vida solitaria, llena de incomprensión, llena de persecución y sufrimiento. Yo no estoy diciendo que en este tiempo usted va a ir al martirio, como quizás en otros países sí está sucediendo. Pero hay una persecución pasiva continuamente. Jefes, compañeros de trabajo, algunos gobernantes, movimientos sociales, padres, esposas, hijos. Eso está pasando. Y eso es natural que suceda. El verdadero cristianismo es una vida solitaria, incomprendida. Número 2, se puede ser verdaderamente santo y carecer de familiares conversos. Dicho en términos negativos, se puede ser verdaderamente un creyente y aún así tener familiares inconversos. Usted no olvide eso. Algunas personas que tienen familiares inconversas son continuamente señaladas por estas personas. Y les dicen cosas como esta. Mira, yo no voy a tu iglesia porque ahí los hermanos son todos unos hipócritas. Ya yo no soporto a tus hermanos. Tu pastor no lo soporto. Tu pastor es un hipócrita. Mira la familia, mira esto, mira aquello. Algunos les dicen, yo no voy a la iglesia por tu incoherencia. Le hablan a sus mujeres y les dicen, yo no voy a la iglesia porque tú no me atiendes, porque tú no te comportas como una verdadera cristiana. Y en realidad eso va afectando el corazón del creyente y llegan a pensar que es su inconsistencia la que está haciendo de tropiezo para que otros lleguen. En realidad, muchos falsos cristianos han hecho tropezar a otros. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero lo cierto es que cuando somos verdaderos creyentes y estamos en un proceso de madurez, nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Y nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos inconversos tienden a manipularnos y a señalarnos de manera hiriente porque nos dicen a nosotros que por nuestras inconsistencias ellos no son cristianos. Esta es una verdad diabólica y es más vieja que la humanidad misma. No hay tal cosa como esa. La realidad es que la gente aborrece al cristianismo no por sus incoherencias, sino por su santidad. No había ninguna incoherencia en Jesús y sus hermanos no creían en Él. No había ninguna incoherencia, no había ninguna mala actitud, no había nada reprochable en Jesús. Y sin embargo la gente, sus hermanos, le señalaban y le decían con incredulidad, anda, sal de aquí a ver si alguien puede creer en lo que estás haciendo. Y yo no estoy justificando los pecados de algunas personas, pero yo quiero liberar de ese sentimiento de culpa a muchos de mis hermanos que hoy están siendo perseguidos en sus propios hogares, señalados por sus padres, señalados por sus hermanos, señalados por sus madres, por sus esposas, etc. En realidad no es cierto. El Señor entiende que estamos en un proceso y entiende que estamos creciendo en la fe y que nos vamos a caer. Él entiende porque siendo Él perfecto, igualmente fue señalado. Por lo tanto, te digo lo número 3. El Señor comprende perfectamente esta persecución en tu casa, en mi casa, en nuestras familias. La entiende perfectamente. Él ha estado en la misma situación. Nuestro Señor se compadece de la lucha de la esposa que está siendo perseguida pasivamente y algunas veces violentamente por sus esposos inconversos. De la misma manera entiende a la hija o al hijo que está siendo oprimido por sus padres por la fe que predican. Él la entiende. Él entiende la preocupación de la madre, ¿verdad? Que tiene a hijos que están en rebeldía contra Dios y por lo tanto están en rebeldía contra la autoridad de su madre y de su padre. El Señor lo entiende y por eso puede darnos consuelo. Así que usted puede llegar y decir, Señor, esta es mi lucha, mi esposo no cree en ti, mi esposa no cree en ti, mis hijos no quieren creer en ti. Yo sé que yo he sido inconsistente. Tú sabes lo que duele un hogar dividido. Por favor, haz algo. Dame la fortaleza
para que yo pueda testificar de manera correcta. Y por otra parte, sea libre de esa manipulación. Es cierto que nosotros debemos tener vidas cabales, es cierto que nosotros tenemos que tener vida obediente, pero la razón por la que la gente no viene a Cristo es porque odia la santidad de Cristo. Porque mira tu vida. Tú y yo hemos sido expuestos a toda clase de incoherencias. Nosotros hemos conocido a lobos rapaces vestidos de ovejas, nosotros hemos conocido a falsos maestros, nosotros hemos conocido a lo peor de la hipocresía y sin embargo estamos en pie adorando a nuestro Salvador. Por lo tanto, la incoherencia de algunas personas no puede ser la razón por la que algunas personas no quieran venir a nuestra fe o a la fe del Señor. Y también te quiero decir algo maravilloso porque no te quiero dejar aquí. Lo cierto es que los hermanos de Jesús no permanecieron en tinieblas. Al parecer, luego de la resurrección de Jesucristo, sus hermanos creyeron. En Hechos capítulo 1, versículo 16, se nos cuenta que todos estaban reunidos en un mismo espíritu y que ahí estaban los discípulos con los hermanos de Jesús y su madre María. Así que aquí estaban ahora llenos de fervor orando por el Señor. De hecho, Jacobo, uno de los medio hermanos de Jesús, también conocido como Santiago, era el líder principal de las sinagogas era uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén y el escritor de la epístola de los Santiagos. Y Judas, su otro medio hermano, también escribió la carta de Judas y de hecho en el libro de Judas capítulo 1 versículo 4 dice, hablando acerca de Jesús, que Él es nuestro soberano y único Señor. Por lo tanto, Judas y Santiago terminaron creyendo. El Señor terminó venciendo su incredulidad y finalmente creyeron. Así que cualquiera de nosotros que tiene familiares inconversos, que están siendo perseguidos por familiares inconversos, no perdamos la esperanza en que la gracia del Señor puede salvarlos en cualquier momento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús para la incredulidad de sus hermanos? Jesús les enseña algo muy importante y lo podemos ver desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Jesús les dijo lo siguiente, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a mí sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Así que Jesús le enseña varias cosas a sus hermanos y esta mañana vamos a ver alguna de ellas. Lo primero es que Jesús les enseña que para ellos cualquier tiempo en realidad es bueno. Mira esto, Jesús en el capítulo 15 de Juan va a decir lo siguiente, si fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. En otras palabras, Jesús le está diciendo a su hermano, cualquier tiempo es bueno para ustedes porque el mundo los ama, porque ustedes pertenecen al mundo. Sí es verdad, Jesús era paciente con sus hermanos, pero también era franco con sus hermanos. Hacer silencio tampoco es la solución, hay que tener un equilibrio. Él les hacía saber la verdad y les dijo, bueno, ustedes tienen cualquier tiempo es bueno para ustedes porque ustedes pertenecen al mundo y el mundo los ama. Esta enseñanza tuvo que haber penetrado el corazón de Juan, porque en su primera carta pastoral Juan hace eco de esta enseñanza y mira lo que dice, primera de Juan capítulo 4 del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los conoce. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Así que aquí claramente vemos que Jesús les enseña a sus hermanos que ellos pertenecían al mundo y para ellos cualquier tiempo es bueno. Lo otro que Jesús les enseña, o más bien les demuestra, es un empeño por cumplir con el tiempo divino. Esta no es la primera vez que Jesús le dice a alguien de su familia que no había llegado su tiempo. De hecho, recordarás en la boda de Canaá, cuando la mamá le pide que por favor ayude con el tema del vino, Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo?
todavía no ha llegado mi hora. Es una expresión familiar. Él estaba diciendo a su mamá que la hora todavía de revelarse al mundo no había llegado. De la misma manera usa una expresión familiar con sus hermanos y les dice, mi tiempo no ha llegado. Jesús le enseñó a su familia lo importante que era para él cumplir con el tiempo divino. Y por cierto, la expresión mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado, el tiempo no se ha cumplido, tiene una referencia muy clara a la muerte de Cristo, tiene que ver con la muerte. Así que Jesús probablemente les estaba diciendo, ustedes no entienden lo que está pasando, si yo me voy con ustedes ahorita a Judea, me van a agarrar, me van a encarcelar o seguramente me van a matar antes de la hora estipulada. Así que por un lado vemos la ignorancia del conocimiento humano de los hermanos de Jesús y por otro lado vemos la sabiduría divina desplegada en la persona de Jesús. Tenemos que aprender a confiar en un Señor que todo lo sabe, que conoce verdaderamente los tiempos. Lo otro que destaca, ¿verdad?, es que Jesús les enseña cuál es la verdadera razón por la que el mundo lo odia. Mire lo que dice, a mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Bueno, en Juan 5 hemos leído que las autoridades judías de aquella época querían matar a Jesús principalmente por dos cosas. Una, porque había violado el día de reposo continuamente y dos, porque se hacía igual a Dios. Usted puede leer eso en Juan 5. Pero en Juan 7 se nos dice que la intención más profunda es que ellos odiaban a Dios o odiaban a Jesús porque realmente testificaba que sus obras eran malas. Un escritor una vez escribió algo como esto, dijo, si el mundo, o mejor dicho, el mundo hubiese aceptado las ideas de Jesús, si Jesús hubiese aceptado los pecados del mundo. Pero como eso no sucedió, el mundo no aceptó a Jesús. De hecho, Jesús habló precisamente de esto. En Juan 3 ya hemos leído que Jesús dijo, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Así que la verdadera razón por la que el mundo odia a Jesús no es por lo elevado de sus doctrinas, no es por lo elevado de sus verdades, tal vez ni siquiera sea por la presunción de querer ser llamado el Hijo de Dios o de que era el Hijo de Dios, sino porque realmente testificaba que las obras del mundo eran malas, eran malas. Esa es la verdadera razón por la que el mundo odia a Dios. Hay muchas cosas que preguntarse, porque ahorita vemos una especie de simpatía. Hay dos extremos, ¿no? El extremo que persigue al cristianismo genuino y está matando a los cristianos como mártires, pero tenemos el otro extremo donde hay una especie de simpatía o romance moral entre la iglesia y el mundo, ¿no? El mundo abraza la iglesia en ciertos aspectos y la iglesia quiere demostrar simpatía ante el mundo. Realmente el trabajo de la iglesia es testificar lo que Jesús testificó. Nuestro trabajo es dar testimonio de que las obras del mundo son malas y que necesita arrepentimiento. Lo cierto es que bajo estas enseñanzas que Jesús les dio a su hermano, yo quiero sacar algunas cosas prácticas para nuestra vida. Lo primero que yo quiero que usted recuerde es que la misma suerte de nuestro Maestro nos corresponde a nosotros, sus discípulos. Porque Jesús dijo más adelante en Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Por lo tanto, Jesús está enseñando que seguir un seguidor de Jesús, por lo general, va a terminar en que el mundo nos aborrezca. De hecho, Timoteo recibió esta enseñanza por parte del apóstol Pablo. Luego que el apóstol Pablo le cuenta todo lo que sufrió en Antioquía, Iconio y Listra, le añade lo siguiente: asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Y el propio apóstol Juan en su primera carta pastoral escribió esto: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia.
Así que en la medida, hermanos, en que nosotros nos parecemos más a Cristo, las cosas no van a ir mejor con el mundo. Y debemos saberlo, el mundo odia a nuestro Señor. El mundo odia a Cristo porque testifica que sus obras son malas. Así que en la medida en que usted crezca en santidad, la persecución en los diferentes ámbitos de su vida también van a crecer. No lo puede perder de vista. Vuelvo y digo, hay una persecución pasiva, hay una persecución continua, siempre está latente, familiares, amigos, hermanos, burlas, desprecios, comentarios, exclusiones, etcétera, pero siempre está presente. El Señor dijo esto en Mateo 10, 34, 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El problema no está en Cristo, el problema no está en el Evangelio, el problema está en la naturaleza humana que se opone. La razón por la que Cristo vino a traer espada o enemistad no es porque Él viene a crear una revolución y a que todos nosotros nos enfrentemos con toda la gente. Realmente el problema no está allí, el problema no está en el Evangelio, no está en la vida que vivimos, no está en la piedad que proclamamos, ni en las verdades que creemos. Está en la naturaleza humana que se opone precisamente a eso. Así que si usted tiene conflictos en su hogar, si su familia lo persigue, usted tiene que saber que eso es natural que suceda. Usted es llamado a pelear esa buena batalla. Usted es llamado a soportar con paciencia la carrera. Pero usted es llamado a levantar en alto la bandera del Evangelio. Así que voy a decir algunas cosas para mantener el equilibrio aquí. Les pido que por favor procuremos estar en paz con todos los hombres, porque eso es precisamente lo que la Biblia nos ordena. Pero recordemos con frecuencia la pregunta que el apóstol Pedro y Juan le hicieron a los consejos o a las autoridades judías en Hechos 4. Ellos les preguntaron, ¿es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Le voy a dar la respuesta porque ellos mismos la dieron, pero en el capítulo 5. Ellos dijeron en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, ningún hombre puede obligarlo a usted, sea su esposo, sea su esposa, sea su hijo, sea su jefe, sea quien sea. Nadie sobre la faz de la tierra puede obligarle a usted a desobedecer al Señor Jesús. Nadie. Usted debe amar a la gente, servir a la gente, respetar a la gente, atender a la gente. Usted debe honrar y cuidar a la gente. Pero el día que la gente le exija la fidelidad que solo su Señor merece, ese día se acaba la paz. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos atrevemos ni podemos darle al César lo que le corresponde a Dios. Amamos a nuestras esposas, estamos dispuestos a morir por nuestras esposas, por nuestros hijos, por todos. Tratamos de mantener el vínculo de la paz, predicamos el mensaje de la paz, pero el día que se nos obligue, por persecuciones o por lo que sea, abandonar la fidelidad que un día le profesamos al Señor, ese día acaba la paz. Nadie debe obligarte a pecar, nadie debe obligarte a desobedecer la Escritura. Nadie tiene tal derecho y usted no debe permitir eso. En el versículo 9, ya la enseñanza hacia los hermanos terminó, pero en el versículo 9 hay un dato que no quiero dejar pasar, solamente voy a hacer un comentario. Dice esto: dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. El versículo 10 dice, sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta de los tabernáculos, él también fue, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Aquí podemos ver que la sabiduría de Jesús no falló. La omnisciencia de Jesús no falló. Él dijo, si voy públicamente, me van a buscar y me van a encontrar, porque ellos me quieren matar. Y aquí lo acabamos de ver. Lo cierto es que cuando él dice,
Juan nos dice que Jesús no quiso ir públicamente, se estaba refiriendo a la caravana de los peregrinos. Hemos aprendido eso, en Juan 6 lo aprendimos, salían por multitudes. Tal vez 1 millón de peregrinos se encontraban en los caminos cantando salmos, etcétera. La familia iba junta. Era la fiesta más alegre de todo. Tenía que haber un derroche de alegría, de gozo, una expresión de gratitud. La gente llevaba sus ofrendas a Dios por la cosecha que habían recibido. Jesús dijo, mira, públicamente no voy a salir. Yo voy a ir en secreto. Muchas cosas Jesús las hace en secreto y muchas de las cosas de nuestra fe Jesús las sigue haciendo en secreto. Esos son los modos, los propósitos y los objetivos que nuestro Salvador persigue. Muy bien. Y por último, quiero que demos un vistazo, un panorama general a la incredulidad de la multitud. Jesucristo literalmente fue rechazado en todo sentido. Si hoy te sientes rechazado, tienes que entender que Jesús también fue rechazado. Mira lo que dice aquí. Ya viene de ser perseguido por los judíos, las autoridades religiosas y políticas de su época. Su propia familia no creía en él. Y ahora Juan nos habla de lo que estaba pasando en medio de la muchedumbre. Versículo 12. Entre la multitud corrían muchos rumores, muchos murmullos. Había una cascada de comentarios entre la multitud. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Así que había mucho murmullo. La palabra es como un rezongar, es un hablar entre dientes contra Jesús. Pero Juan nos destaca dos tipos de comentarios. Unos decían que era una buena persona y otros decían que engañaba a la gente. Ambos comentarios están mal. Ambos comentarios no tienen ningún fundamento, solo que uno está expresado de manera positiva y el otro está expresado de manera negativa. Pero ambos demuestran hostilidad contra Jesús. Permítemelo demostrarlo. Lo primero es lo siguiente, ¿verdad? Jesús no puede ser considerado solo una buena persona. Es decir, usted no puede ver a Jesús en términos de un buen carpintero, un buen muchacho de 30 años, tierno, educado, cordial y atento. Jesús en esos términos no podía ser un buen muchacho solamente, porque un buen muchacho no se atrevería a decir algo como esto, que él era capaz de darle la vida a quien él le placía. Un buen muchacho no dice todo juicio divino me ha sido entregado a mí. Un buen muchacho no va a decir que deben honrarlo y amarlo y obedecerlo como si fuera Dios. Un buen muchacho no va a decir que Él da vida eterna, que en Él está concentrado la vida eterna, que creen en Él es tener vida eterna, que los muertos oirán su voz, saldrán de los sepulcros y serán recompensados por Él. Un buen muchacho no dice eso. Un buen muchacho no dice que el que no ha creído en Él ya está condenado. Un buen muchacho o un buen hombre no dice que es el pan de Dios, que es el pan de vida, el pan del cielo. Un buen muchacho o un buen hombre no va a decir que el que coma de él, ¿verdad? No tendrá hambre y el que beba de él no tendrá sed jamás. Un buen hombre no va a decir que el que coma y beba de su sangre tiene vida eterna. Jesús no es un buen hombre, Jesús es Dios. Y eso es lo que Él ha venido adjudicándose, es lo que Él ha venido defendiendo, es lo que Él ha venido vindicando. Jesús no solamente era un buen hombre, además Jesús era el buen Dios. Y ese es el gran problema. Por eso te estoy diciendo, aquí están demostrando incredulidad. Creían en que Jesús era un buen maestro, un maestro itinerante, quizás un buen profeta, pero no, Jesús realmente era Dios. De hecho, si Jesús no es lo que dice que verdaderamente es, entonces no puede ser un buen hombre. Tuvo que haber sido el peor hombre de la tierra, el más egocentrista, el peor de los ególatras, un ser humano desequilibrado, porque nadie se adjudica ni se atribuye nada de lo que Jesús se atribuyó. Jesús no era un buen hombre, Jesús era el Dios bueno. Y lo otro que también destaca es que las personas, el otro grupo decían, no, este no es un buen hombre, este engaña a la gente. Yo solamente te voy a decir de esta expresión que la palabra engaña es muy interesante. Es una palabra griega, ¿verdad? Es la palabra planao,
Para que tengas una idea, la palabra planeta en inglés es planet, proviene de esta palabra griega. Y un planeta se define como un cuerpo que está errante. Así que ellos lo que estaban diciendo es que Jesús los estaba haciendo errar o desviarse con sus enseñanzas. La palabra está muy relacionada con pecado, porque pecado es errar en el blanco, es equivocarse, es tomar la ruta incorrecta. Así que en otras palabras, la multitud estaba acusando a Jesús de que él los estaba haciendo errar o desviarse de la fe verdadera. Así que aquí el Señor Jesús enfrentó toda clase de persecuciones. Vuelvo y digo, si usted está siendo perseguido, usted tiene que saber que nuestro Señor también fue brutalmente perseguido. Y en eso tenemos un gran consuelo. Muy bien. Además, Jesús no puede ser el que haga errar a la gente, porque Él dijo que era la luz del mundo. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que era el buen pastor y la imagen fiel del propio Dios invisible. Por lo tanto, mirar a Jesús era mirar a Dios literalmente, pero ellos decían, no, este nos hace errar. Y comentarios como este siguen siendo hoy hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo siguen acusando. Así que, hermanos, con esta enseñanza yo quiero concluir y aplicar un poco más esto a nuestra vida. Permítame concluir con 3 cosas. Lo primero que quiero decirle esta mañana es que el Evangelio siempre va a dividir, no lo olvide. Por eso le dije al principio que quería acabar con toda falsa suposición de que el Evangelio le va a traer a usted paz con todo su alrededor. El Evangelio siempre divide. Y yo para afirmar esta opinión voy a traer el comentario de J.C. Wright o de G.C. Wright. Él dice lo siguiente en su comentario a Juan. Él dice, Cristo es y siempre ha sido motivo de división de opiniones donde quiera que ha ido o se le ha predicado. Para algunos es olor a vida, para otros a muerte. Segunda de Corintios 2:16. Manifiesta el verdadero carácter del género humano. O bien agrada o bien desagrada. Cuando el Evangelio llega a los hombres con poder, tiene como consecuencia segura la contienda y las diferencias de opiniones. El error no está en el Evangelio, sino en la naturaleza humana. El sol genera miasma y malaria en todos los pantanos sobre los que brilla, pero el error no está en el sol, sino en los pantanos. Esos mismos rayos producen fertilidad y abundancia en los grandes trigales. Por lo tanto, el Evangelio divide y el error no es el Evangelio. Lo segundo que te quiero comentar es que no se desanime usted cuando el mundo le muestre su adversión hacia usted y hacia el Evangelio. Como ya lo digo en forma de resumen, mayor santidad no es mayor agrado al mundo. Mayor santidad es todo lo contrario. Le invito a que se refugie en el Dios de toda consolación y halle descanso en el hecho de que Jesús también fue perseguido aún en el seno de su propio hogar. Todos los hermanos en todo el mundo están siendo perseguidos de manera activa y de manera pasiva, como ya lo mostramos en las estadísticas al principio. Usted debe mirar la iglesia local como su refugio, porque para eso también fue instituida la iglesia local. Es el núcleo de la vida cristiana. Ese es el hermoso pedazo de cielo que Dios nos entrega para que personas perseguidas como usted y como yo nos encontremos. Ahí es donde el escuadrón, el ejército de Dios se encuentra. Aquellos que luchan contra el mismo enemigo y pelean la misma batalla se reúnen en la iglesia local. En esa iglesia local reciben el refugio del capitán de capitanes. Allí recibimos sanidad a nuestros dolores y reciben bálsamos nuestras peores heridas. Ahí es donde se nos equipa para la batalla diaria. No puede haber cristianismo sin una iglesia local. Una de las maneras en las que el Señor aviva el amor entre los hermanos es por medio de la persecución en el entorno. Tristemente, sé que hay personas que disfrutan más pasar tiempo en el mundo que en la iglesia. Dificulto que tales personas sean verdaderas cristianas. De hecho,
me atrevería a decir que deberían examinarse profundamente, porque lo más probable es que sigan siendo hijos del diablo y no hijos de Dios. Y hay otras personas que se autoengañan y dicen, no hay problema, yo puedo crecer sin la iglesia, yo puedo seguir mi cristianismo sin la iglesia cristiana, yo no necesito la iglesia local para crecer, de hecho estoy mejor sin la iglesia local. Para tales personas necesito recomendarle una: deberías arrancar todas las epístolas de Pablo de la Biblia, porque evidentemente el apóstol Pablo habla precisamente de la comunión entre los hermanos. Número 2, debes arrepentirte de todo corazón y pedirle al Señor que te dé amor por la iglesia, porque es allí donde el Señor te quiere, en la iglesia local, allí donde todos los dolores, donde todos los errores, donde todas las inconsistencias de nosotros, su pueblo, son tratadas con profundo amor a la luz de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, de la misma manera que una oveja no puede vivir sin su rebaño porque está expuesto a todas las desgracias del desierto, a las brisas tormentosas, a las piedras, a los lugares secos, a los lobos y osos, de la misma manera como cristianos necesitamos la iglesia local, porque si no, los tormentos de la vida y los ataques del enemigo acabarían con nosotros. Número 3, pida denuedo y valor para predicar el evangelio. Juan nos dice en esta parte del texto que los hombres tenían temor de las autoridades judías y por lo tanto no hablaban abiertamente de Jesús. Nosotros no podemos seguir siendo ejemplo. Nosotros somos revestidos de valor para hablar con franqueza de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos hablar. De hecho, ¿cuántos de nosotros no hemos sido embestidos de temor en alguna ocasión al momento de hablar al Señor? Por miedo a que nos rechacen, por el deseo de mantener alguna relación, de llevar la fiesta en paz, por miedo a por el deseo más bien de pasar inadvertido, por el deseo de conservar el trabajo o la misma vida. Muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos tenido que callar por miedo. Y aunque al principio dije que debíamos ser prudentes y pacientes al momento de predicar el evangelio, quiero terminar con el balance. Nosotros somos llamados precisamente con audacia a predicar las verdades del evangelio. Nuestro cristianismo no puede ser un cristianismo encubierto. Nosotros debemos llamar a las personas a que se reconcilien con Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Muy bien. Con esto, mis queridos hermanos, quiero hacer un llamado al compromiso. Quiero decirte que si tú has sido perseguido, estás siendo perseguido, malentendido, juzgado, primero puedes recibir el consuelo del Señor porque el Señor superó todas esas pruebas. Segundo, aquí estamos tus hermanos, también siendo perseguidos de diferentes maneras, rechazados de diferentes maneras. Aquí estamos, formando una iglesia local que está siendo perfeccionada para la gloria de Dios. Ahí nos reunimos. Te queremos invitar porque ahí el capitán de capitanes nos consuela, nos da el bálsamo, nos alivia y nos da instrucciones para seguir militando y peleando la buena batalla de la fe. No estás solo, no estás solo. El apóstol Pedro dijo que tuviéramos consuelo en eso, que los creyentes de todas partes del mundo estaban sufriendo las mismas penalidades, las mismas pruebas y persecuciones. Además, yo quiero hacer un llamado a la conciencia esta mañana. Yo quiero decirle a usted, hermano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de sus apóstoles, en nombre de los mártires de la iglesia primitiva, en nombre de los que están siendo perseguidos, acosados, sexualmente abusados por la fe cristiana, levántese usted y viva de una manera consagrada para el Señor. Sí, se nos ha entregado tiempos de paz,
pero no para vivir de manera libertina e irresponsable. Tengamos en memoria que mientras usted y yo tenemos un lugar donde dormir y donde reunirnos, hay hermanos allá afuera que están siendo sepultados vivos, degollados, matados. Que tenemos mujeres que están al servicio de la iglesia y que están muriendo hoy, violadas, asesinadas. Están viviendo debajo de los puentes, en las calles y en los suburbios, porque un día confesaron su fe en Cristo. Considera a esos hermanos, porque son hijos del mismo Padre, proclaman nuestra misma fe. Por honor, por respeto, por dignidad a aquellas personas, vivamos el verdadero evangelio, vivamos con sacrificio en medio de estos tiempos de paz. No nos están persiguiendo, entonces tenemos la libertad de predicar el evangelio de manera abierta. Podemos levantarnos temprano y orar por nuestros hermanos. Podemos consagrar nuestro tiempo, ¿verdad?, a la lectura de la Biblia, al estudio serio de la Escritura. Como esposos, usted y yo podemos vivir como mártires en nuestro propio hogar. Es difícil, claro que lo es, pero debemos dar ejemplo en nuestra casa, sacrificio hacia nuestras esposas e hijos, la forma en la que utilizamos el dinero. Pensemos en las misiones. Unamos recursos y enviemos a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por la obra, mientras usted ve televisión, mientras usted ríe Netflix y come popcorn. Ya basta, hermanos. Ya basta, hermanos. Jóvenes llenos de fuerza y vitalidad, que viven con mediocridad la fe, que se les nota su tibieza. Tengan presente que muchos jóvenes están siendo torturados hoy por la fe cristiana que tú profesas. Llamo a las jóvenes a una vida piadosa, sincera, entregada al servicio de la iglesia, de los hermanos. Recuerda que mientras tú estás fascinada con la moda, con la belleza, hay hermanas que están muriendo de hambre en otros países y que están siendo obligadas a ser casadas con gente no cristiana para ser torturadas de por vida. Si eso no hace nada en tu corazón por tus hermanos, dime qué lo hará. Proclamemos la verdad, defendamos nuestro evangelio y vivamos conforme al llamado que se nos ha entregado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te mire con agrado y te extienda su amor. Que nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te hagan crecer esta semana para que ames más y te comprometas a una vida más santa, mayor abnegación y sacrificio. Que el Señor los fortalezca a ustedes interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga, su santidad sea evidente e intachable delante de Él. Oro para que ustedes vayan y vivan lo que han aprendido hoy. Oro para que ustedes vayan y vivan para la gloria de Dios. Los envío a que vayan y transformen a un mundo moribundo y caído con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Feliz semana.